Durga es la potencia externa del Señor y ella está asociada con el Señor Shiva. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4.7, el Señor aparece cuando hay desviaciones en el desempeño de la verdadera religión. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica su misión. Él aparece para liberar a los devotos, para aniquilar los malvados y para restablecer los principios de la religión. Él se manifiesta él mismo milenio tras milenio. Así el Señor Ramachandra, como expansión plenaria del Señor Krishna, aparece con la misma misión, con el mismo propósito. Como se menciona que hay discrepancia en los principios religiosos. Señor Ramachandra también apareció bajo las mismas circunstancias, acompañado por sus hermanos, que son expansiones de la potencia interna del Señor, y por las Miji Sita Devi. Señor Ramachandra recibió la orden de su padre, Maharaj Dasarat, de abandonar el hogar para ir al bosque, bajo circunstancias difíciles. Y el Señor, como hijo ideal de su padre, llevó a cabo la orden, incluso ante la ocasión en que iba a ser declarado rey de Ayodhya. Así, el Ramayana, o los pasatiempos del señor Ramachandra, están llenos de ideales. Srila Prabhupada aquí dice que el señor Ramachandra era el hijo ideal, el ideal esposo, el hermano ideal, el rey ideal, y era el ideal ser humano, aunque no era un ser humano, pero actuaba como el ser humano ideal. Esa es la diferencia entre el señor Ramachandra y el señor Krishna. El señor Krishna actuaba como la suprema personalidad de Dios y por lo tanto actuaba con una libertad completa, como el disfrutador supremo, Lila Purushotama. Pero el señor Ramachandra actuaba como un ser humano ideal y por lo tanto voluntariamente aceptó varias restricciones y por lo tanto es llamado Maryada Purushotama. El señor Ramachandra fue ordenado por su padre, Maharaj Dasarat, que abandonara el hogar para ir al bosque bajo circunstancias difíciles. La historia es que una de las coesposas del rey Dasarat,
que se llamaba Kaikeyi, le había servido muy bien y el rey Dasarat le había ofrecido que pidiera alguna bendición. Ella contestó: no voy a tomar las bendiciones ahora, pero cuando el momento llegue te las pediré. Así que por la tarde, cuando iba a ser la coronación del rey Ramachandra como el rey de Ayodhya, el rey Dasarat, Kaikeyi, su coesposa, bajo la mala influencia de su sirvienta, Mandara, pensó en pedir al rey por las bendiciones que él había prometido. Y le dijo: ¿tú recuerdas? Tú me prometiste algunas bendiciones y yo te dije que las tomaría más adelante, cuando el momento llegara, así que ahora me gustarían esas bendiciones. El rey Dasarat dijo sí. Así ella dijo: quiero que el señor Ramachandra no se vuelva el rey, sino que mi hijo Bharat se vuelva el rey. Y ella era muy diplomática y pensó: Dasarat puede que instale a Bharat como mi hijo, pero quizá venga Ramachandra con su armada y entonces tome de vuelta el reino. Entonces añadió otra bendición: que el señor Ramachandra fuera al exilio, al bosque, por 14 años, y de esa manera ella pensó que su hijo Bharat reinaría pacíficamente como el rey. Cuando el rey Dasarat, como un kshatriya noble, era leal a su palabra, aunque fue muy doloroso para él, pero fue veraz con su palabra y cumplió su promesa de darle estas bendiciones. Pero estaba tan desengañado de cómo los sucesos habían tomado lugar, que pronto murió del shock de la separación del señor Ramachandra. Bharat tampoco estaba feliz, pero porque el rey había muerto y alguien tenía que reinar, tomó como la ocupación, pero él vivía muy simple. Vivía fuera de la ciudad capital, tomaba simplemente agua de cebada y mantuvo los zapatos, los padukas del señor Ramachandra en el trono. Y él se puso como el sirviente insignificante del señor Ramachandra y reinaba en el lugar de él hasta que volviera. Hay un verso muy importante del Srimad Bhagavatam, el tercer canto, Guru Nasasyat, lo voy a leer ahora. Porque hay un principio filosófico aquí. Que se relaciona con el comportamiento que tuvo Bharat. Es un principio importante para todos nosotros para ser conscientes de él.
Srila Prabhupada lo cita aquí. Aquí está. El canto quinto. Canto quinto. El verso 18. Traducción. Uno que no puede liberar a sus dependientes del nacimiento y la muerte, nunca debe volverse un maestro espiritual, ni un padre, ni un esposo, ni una madre, ni un semidios adorable. Significado por Srila Prabhupada. Hay muchos maestros espirituales, pero Rishabhadeva aconseja que uno no debe volverse maestro espiritual, al menos que sea capaz de salvar a sus discípulos del camino del nacimiento y la muerte. Al menos que uno sea un devoto puro de Krishna, no puede salvarse él mismo de repetidos nacimientos y muertes. Uno puede parar nacimiento y muerte solamente por volver de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Sin embargo, ¿quién puede ir de vuelta a Dios al menos que entienda al Señor Supremo en verdad? Tenemos muchos ejemplos en la historia ilustrando las instrucciones de Rishabhadev. Shukracharya fue rechazado por Bali Maharaj debido a su inhabilidad de salvar a Bali Maharaj de la senda de repetidos nacimientos y muertes. Shukracharya no era un devoto puro, estaba más bien inclinado a actividades fruitivas y objetó cuando Bali Maharaj prometió darle todo al señor Vishnu. Realmente se supone que uno debe dar todo al Señor, porque todo le pertenece al Señor. Consecuentemente, el Señor Supremo aconseja en el Bhagavad Gita 9.27 oh hijo de Kunti, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y des en caridad, como todas las austeridades que puedas hacer, deben ser hechas como una ofrenda a mí. Esto es Bhakti. Al menos que uno sea devoto, no puede dar todo al Señor Supremo. Y al menos que uno haga así, no puede volverse un maestro espiritual, un marido, un padre o una madre. Similarmente, las esposas de los brahmanas que estaban haciendo sacrificios dejaron a sus familiares para satisfacer a Krishna. Este es un ejemplo de una esposa que rechaza a un marido que no la puede liberar del nacimiento y la muerte. Similarmente, Prahlad Maharaj rechazó a su padre y Bharat Maharaj hasta nuestro punto ahora, Bharat Maharaj rechazó a su madre.
porque ella no estaba guiándole de tal manera que él fuera liberado de repetidos nacimientos y muertes. Por lo tanto, no era una verdadera madre y por lo tanto no estaba obligado a seguir su orden, que tenía que sentarse en el trono. Así, si la Prabhupada cita este verso, me citó este verso a mí en Yuhu. A mí y otro devoto que venía de una buena familia hindú. Yo sé que tus padres no están felices de que te has unido a este movimiento, pero no son verdaderos padres, ni verdaderos padres y madres, porque no están actuando para liberarte del ciclo de nacimiento y muerte. Así que no son devotos puros. Así, Kaikeyi, la madre de Bharat, no era una devota pura. No estaba guiándole de tal manera que fuera liberado de repetidos nacimientos y muertes. Y no era una verdadera madre. Y así él no estaba obligado a seguir la instrucción. Y no lo hizo y no hubo falta de su parte. Por el contrario, es glorificado. Así, volvemos a nuestra historia. El señor Ramachandra fue ordenado por su padre, Maharaj Dasarat, que abandonara el hogar para ir al bosque bajo circunstancias difíciles, y el señor, como hijo ideal de su padre, llevó a cabo la orden. Incluso ante la ocasión en que iba a ser declarado rey de Ayodhya, uno de sus hermanos menores, Lakshmanaji, deseó ir con él, y también su esposa eterna, Sitaji, deseó ir con él. El Señor accedió a sus deseos y todos juntos entraron en el bosque de Dandakaranya para vivir ahí durante 14 años. Inicialmente, el señor Ramachandra rehusaba permitir a Sita venir con él. Estaba haciendo austeridades en la selva. Mejor que te quedes con tu padre, le dijo a Sita, con tu padre, el rey Janaka, que es uno de los Mahayans. Y cuando mi exilio se haya pasado, entonces puedes volver y quedarte conmigo. Pero Sita Devi rehusó. Ella dijo, soy tu esposa, y tengo que seguirte en todas las circunstancias. Y si la Prabhupada comenta que la esposa sigue al esposo solo cuando está situado bien materialmente y la abandona cuando pasa tiempos difíciles. Entonces, el señor Ramachandra era ideal y Sita Devi también era ideal. Era la esposa ideal y le siguió al bosque, al exilio. Otra consideración
tú eres una bella joven y hay muchos demonios en el bosque que puedan intentar atacarte. Y en realidad ocurrió así con Rávana. Pero aún así, Sita Devi, como la esposa ideal, casta, siguió a su esposo al bosque, junto con Lakshman. La realidad es que todo el mundo de Ayodhya quería seguir al señor Ramachandra al bosque. Pero el señor Ramachandra les prohibió: si todos venís conmigo, ¿qué va a pasar con Ayodhya? La ciudad se estará vacía, así que los envió a todos de vuelta. Uno de sus hermanos más joven, Lasmayi, quería ir con él, y también su esposa eterna, Sitaji, deseó ir con él. El Señor accedió a ambos de ellos y todos juntos entraron en el bosque de Dandakaranya para vivir ahí durante 14 años. Durante su estadía en el bosque hubo una pelea entre Ramachandra y Ravana. Este último raptó a Sita, la esposa del Señor. La pelea concluyó con la derrota del muy poderoso Ravana, juntamente con todo su reino y con toda su familia. Sita es Lasmiji, o la diosa de la fortuna, pero ningún ser viviente habrá de disfrutarla nunca. Ella está destinada a ser adorada juntamente con su esposo, Sri Ramachandra. Así que adoramos la energía del Señor junto con el Señor. Sitaram, Lakshmi Narayana, Radha y Krishna. Y la energía del Señor está hecha para servir al Señor. La energía del Señor es para el placer del Señor. Y para nosotros intentar utilizar la energía del Señor para nuestros propios propósitos o disfrute es pecaminoso y demoníaco. Sita es Lasmiji, o la diosa de la fortuna, pero ella nunca debe ser disfrutada por ningún ser viviente. Está hecha para ser adorada por la entidad viviente junto con su esposo, el señor Ramachandra. Un hombre materialista como Ravana no entiende esta gran verdad. Por el contrario, desea llevarse a Sita Devi de la custodia de Rama, a raíz de lo cual se atraen grandes sufrimientos. Los materialistas que persiguen la opulencia y la prosperidad material deben tomar lecciones del Ramayana y saber que la política de explotar la naturaleza del Señor sin reconocer la supremacía del Señor es la política de Ravana. Ravana se encontraba muy avanzado materialmente, tanto que él volvió su reino, Lanka, de oro puro o de plena riqueza material. Pero debido a que no reconocía la supremacía del señor Ramachandra y lo desafió robándole su esposa Sita,
Ravana fue matado y toda su opulencia y poder fueron destruidos. El señor Ramachandra es una encarnación plena con 6 opulencias en pleno y por lo tanto se le menciona en este verso como Kalesa o amo de toda opulencia. Así que el señor Krishna es la completa suprema personalidad de Dios. El señor Ramachandra y el señor Nisringadev es explicado por Srila Rupa Goswami, son casi la misma opulencia que el señor Krishna. Así por eso son especialmente adorables el señor Ramachandra y el señor Nisringadev. Ahora el texto 24. La personalidad de Dios Ramachandra, afligido por su distante amiga íntima Sita, lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo Ravana con ojos al rojo vivo como aquellos de Jara que quería quemar el reino del cielo. El gran océano, temblando de temor, le dio paso debido a que sus familiares, los seres acuáticos, tales como los tiburones, serpientes y cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos al rojo vivo del Señor. Significado por Srila Prabhupada. La personalidad de Dios, al igual que todos los seres vivientes, tiene todos los sentimientos de un ser que posee sentidos, debido a que Él es la principal y original entidad viviente, la fuente suprema de todos los demás seres vivientes. Él es el Nitya o el eterno principal entre todos los demás eternos. Él es el uno principal y todos los demás son los muchos dependientes. Esto parafrasea un verso Nitya Nityananda significa que de muchos eternos en plural, hay un singular eterno. Chetana Chetananand, y de muchas entidades vivientes hay una singular suprema. Y esa una singular, eterna, consciente, ser consciente, está proveyendo a todos los otros plurales, o sea, entidades vivientes, eternas, conscientes, seres vivientes. Así, la idea aquí es que la entidad viviente, siendo parte y porción del Señor Supremo, tiene las mismas cualidades como el Señor Supremo, pero en cantidades más pequeñas. Esta es la filosofía sublime del Señor Chaitanya, Achintya Veda Veda Tattva, inconcebiblemente y simultáneamente uno y diferente.
Las entidades vivientes son simultáneamente una y diferente del Supremo, de la Suprema Personalidad de Dios. Como Srila Prabhupada te explica, en cualidad somos una, pero en cantidad diferentes. Porque el Señor es infinito y la entidad viviente es infinitesimal. Como Srila Prabhupada solía decir, infinitesimal. Así, por lo tanto, cualquier sentimiento que nosotros tenemos existen originalmente en la Suprema Personalidad de Dios, incluyendo la ira. Volveré a eso. Así. Los muchos eternos están apoyados por el uno eterno y ambos eternos son uno cualitativamente. Debido a esa identidad, ambos eternos tienen constitucionalmente un rango completo de sentimientos. Pero la diferencia que hay entre ellos es que los sentimientos del eterno principal son diferentes cuantitativamente a los sentimientos de los eternos dependientes. Lo que acabamos de hablar. Infinito e infinitesimal. Cuando Ramachandra estaba furioso y mostró sus ojos al rojo vivo, todo el océano se calentó con esa energía, tanto que los seres acuáticos que se encontraban dentro del gran océano sintieron el calor y el océano personificado tembló de temor y le ofreció al Señor un sendero fácil para ir a la ciudad del enemigo. Los impersonalistas habrán de ver una contradicción en ese sentimiento al rojo vivo del Señor, debido a que ellos quieren ver la negación en la perfección. Debido a que el Señor es absoluto, los impersonalistas imaginan que en el absoluto el sentimiento de ira, que se asemeja a los sentimientos mundanos, debe brillar por su ausencia. Debido a un escaso acopio de conocimiento, ellos no se dan cuenta de que el sentimiento de la persona suprema, persona absoluta, es trascendental a todo concepto mundano de calidad y cantidad. Si el sentimiento del señor Ramachandra hubiera tenido un origen mundano, ¿cómo hubiera podido perturbar el océano entero y a sus habitantes? ¿Puede algún ojo mundano al rojo vivo generar calor en el gran océano? Así, aquí el Señor está dicho en el Vedanta Sutra y en el Srimad Bhagavatam que la suprema verdad absoluta es el origen de todo. Krishna también lo dice en el Bhagavad Gita. Que Él es el origen de todo, que todo emana de Él. Así, porque somos partes y parcelas de Krishna, cualquier sentimiento que Él tiene, en cantidad infinita, nosotros la tenemos en cantidad infinitesimal, pero tenemos las mismas cualidades. Así, volviendo al punto de la ira, después del primer Pandal en Bombay o en Delhi,
vino un joven americano-australiano o inglés, vino a encontrarse con Srila Prabhupada en el lugar donde Srila Prabhupada estaba y hablaba elocuentemente y decía: si todo el mundo toma la conciencia de Krishna, todo el mundo se amarán unos a otros, habrá paz, no habrá más odio ni ira. Entonces Srila Prabhupada dijo: ¿ira? ¿Hay algo malo con la ira? ¿Quién te ha dicho a ti que hay algo malo con la ira? Entonces él dijo: Krishna habló todo el Bhagavad Gita solo para hacer que Arjuna se enfadara, se pusiera en ira, para que pudiera matar, porque para matar a tus enemigos no puedes hacerlo si no estás en ira. Así que Krishna habló todo el Bhagavad Gita para invocar la ira de Arjuna, ¿sí? ¿Quién te ha dicho que la ira está mal? Así que todo depende de su utilización apropiada. La ira también se puede utilizar en el servicio del Señor. En un significado del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada da el ejemplo de Arjuna y también el ejemplo de Hanuman, quien puso fuego a toda la ciudad de Lanka porque estaba enfadado, porque Ravana había raptado a Sita. Y entonces Hanuman da el ejemplo de utilizar la ira al servicio del Señor. Y en este caso, el Señor mismo mostró su ira. Algo instructivo tomó lugar a la orilla del océano. La idea es que el señor Ramachandra quería construir un puente a Lanka para que él y su armada, que eran prácticamente monos, pudieran cruzar. Y entonces, a la orilla del océano, Hanuman estaba trayendo estas grandes rocas al océano y había una pequeña ardilla que traía unos pequeños granos de tierra al océano. Hanuman le dijo a la ardilla: ¿no puedes ver que yo estoy tirando estas enormes rocas y tú estás en el medio, estás en el camino? Y la ardilla le contestó: pero yo también quiero servir al señor Ram. El señor Ramachandra escuchó la conversación y castigó a Hanuman, diciéndole: tú me estás sirviendo con tu capacidad y esta pequeña ardilla también me está sirviéndome a mí, de acuerdo a su capacidad. Así que a mis ojos, el servicio de ambos de vosotros es el mismo. Y además, yo soy el que hace que floten las piedras. Así que, ¿por qué tú tomas el crédito? Yo soy el que lo hace, el que lo hace que ocurra. Si de este incidente debemos aprender a respetar el servicio de todos, no importa cuán grande o pequeño. Puede ser pequeño, pero quizás su capacidad sea pequeña, pero si están sirviendo de acuerdo a su capacidad, algunos pueden servir con mayor capacidad, pero debemos respetar a todos los sirvientes del Señor y al servicio de todos los sirvientes de Dios. De vuelta al significado, esos son, como está dicho al comienzo del Srimad Bhagavatam, la verdad absoluta es la fuente de todo.
Así que la persona absoluta no puede estar desprovista de los sentimientos que se encuentran reflejados en el temporal mundo terrenal. Por el contrario, los diferentes sentimientos que se observan en el absoluto, bien sea de ira o de misericordia, tienen la misma influencia cualitativa. En otras palabras, no existe diferencia mundana en cuanto a la importancia de ellos, debido a que esos sentimientos se encuentran todos en el plano absoluto. Aquí Srila Prabhupada te está diciendo que la ira o misericordia tienen la misma influencia cualitativa. Sí. Los devotos que reciben la misericordia del Señor se liberan. Y los demonios que son matados por el Señor también se liberan. Así que el Señor es absoluto y cualquiera que obtenga, cualquiera que venga en contacto con Él se beneficia, ya que sea el objeto de su ira o de su misericordia. Tales sentimientos no están ausentes en el absoluto, tal como los impersonalistas creen al hacer su análisis mundano acerca del mundo trascendental. Así hay un verso más. No tiene mucho significado, pero el verso en sí es uno de mis favoritos en todo el Bhagavatam. Es brillante. Texto 25. Traducción. Cuando Ravana estaba combatiendo en la batalla, la trompa del elefante que llevaba al rey del cielo, Indra, se rompió en pedazos al chocar con el pecho de Ravana. Y las partes rotas esparcidas iluminaron todas las direcciones. Por consiguiente, Ravana se sintió orgulloso de su fuerza y comenzó a pasearse entre los soldados que combatían, creyéndose el conquistador de todas las direcciones. Pero su risa, dominada por el júbilo, juntamente con su propio aire vital, cesó repentinamente ante el zumbante sonido del arco de Ramachandra, la personalidad de Dios. Ya significado. Por muy poderoso que sea un ser viviente, cuando Dios lo condena, nadie puede salvarlo. Y en forma similar, por muy débil que uno sea, si se encuentra protegido por el Señor, nadie puede aniquilarlo. Si Krishna Krishna quiere matar a alguien, ¿quién le puede proteger? Y si Krishna quiere salvar a alguien, ¿quién le puede matar? Así que todos estamos dependientes de Krishna. Si Krishna quería matar a Ravana, nadie podía salvarle. Ravana, como podéis saber, era un gran devoto del señor Shiva
Cuando la batalla estaba ocurriendo, la batalla en Lanka, Parvati, como hemos leído, la consorte eterna del señor Shiva, le dijo a su marido: tu devoto Ravana está en dificultad, ¿por qué no vas a ayudarle? Y el señor Shiva le contestó que cuando la Suprema Personalidad de Dios, Ramachandra, quiere matarle, ¿qué puedo hacer yo para salvarle? Así que el señor Shiva también cumple esta frase. Si Krishna quiere matarte, nadie puede salvarte. Y si Krishna quiere salvar a alguien, nadie puede matarle. Hare Krishna. Esto concluye nuestra discusión de estos 3 versos del Srimad Bhagavatam, que resumen el Ramayana. Y ahora, si hay tiempo, yo tengo tiempo, podemos dejar que los devotos hagan preguntas o comentarios. Sí, una otra cosa. Hoy es Ekadasi. Voy a leer acerca de Ekadasi, del néctar de la devoción, que sabéis que es el resumen de Srila Prabhupada del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. En el capítulo titulado Evidencias en cuanto a los principios devocionales, uno de los principios devocionales es ayunar en Ekadasi, y después de esa lista, Rupa Goswami y Srila Prabhupada siguiendo a Rupa Goswami, dan evidencia de las escrituras sobre estos puntos. Y en cuanto a ayunar en Ekadasi, en el Brahma Vaivarta Purana se dice que uno que observa ayuno en Ekadasi se libera de todo tipo de reacción a actividades pecaminosas y avanza en vida piadosa. El principio básico no es solamente ayunar, sino aumentar la fe y el amor por Govinda, oh Krishna. La verdadera razón de observar ayuno en Ekadasi es minimizar las demandas del cuerpo y ocupar nuestro tiempo en el servicio del Señor, por cantar y escuchar, que es lo que estamos haciendo ahora, o por hacer similares servicios. La mejor cosa que hacer es en días de ayuno, es recordar los pasatiempos de Govinda y escuchar su santo nombre constantemente. Este es un buen consejo del néctar de la devoción de Srila Prabhupada y de Srila Rupa Goswami acerca de Ekadasi. Ahora sí, podemos tomar preguntas y comentarios de nuestros participantes en Zoom. Si deseáis hablar, por favor, levantad vuestras manos. Levantad las manos si tenéis preguntas.
La mano de Gemma Gori está levantada. Todas las glorias y la Prabhupada, todas las glorias a ti. Tengo una pregunta. Como usted mencionó acerca de cada sí, que es bueno cantar rondas extras. Tengo cierto tiempo, si hay cierto tiempo, yo sé que cantar es una prioridad. También adorar las deidades. ¿En qué orden debemos hacer las cosas? ¿Qué quieres decir? ¿Orden de importancia o de ejecución? O... Si tienes servicio a las deidades, por supuesto tienes que hacer el servicio a las deidades, adorar a las deidades con fe y devoción es uno de los 5 formas potentes de servicio devocional. No queremos negligir nuestro servicio a las deidades. Las 5 formas más potentes de servicio devocional son escuchar el Srimad Bhagavatam, asociarse con devotos más avanzados, vivir en un lugar sagrado de Mathura o Vrindavan o en cualquier templo donde la deidad de Vishnu se adora. Y adorar la deidad con fe y veneración. Estas son las 5 formas potentes de servicio devocional. Incluye la adoración de la deidad. Así debemos hacerlo todo. Como si la Prabhupada podemos minimizar nuestro comer y dormir, pero maximizar nuestras actividades devocionales. No sé si he respondido bien tu pregunta. Hare Krishna. Mi pregunta es, usted dijo que no es un devoto puro, pero dice que cuando el Señor viene con su entorno, con su grupo. Entonces, ¿cómo usted explica esto? Bueno, está hablando si Kaikeyi no era una devota pura. Que Kaikeyi no estaba actuando como una devota pura. Ella estaba actuando como una madre mundana que quiere lo que ella pensaba que era lo mejor para su hijo, incluso a expensas de otros, incluyendo el señor Ramachandra. Así ella no estaba actuando como una devota pura y por lo tanto no estaba actuando de tal manera para ayudar a su hijo, para que su hijo se liberara del ciclo de nacimiento y muerte. Por lo tanto, no era una verdadera madre, por lo tanto, su hijo no estaba obligado a seguirla, a seguir su instrucción.
Es una buena pregunta. Y el Señor viene con sus asociados eternos, pero que viene entonces con Mantara, que era una mujer muy malvada, que fue la que instigó a Kaikeyi para pedir estas bendiciones a Dasarat. Así que podemos decir que es lila, que es pasatiempos, eso podemos decir. Pero en los pasatiempos ella no actuaba como una devota pura y por lo tanto Bharat no estaba obligado a seguirla. Quiero presentar a este devoto. Ahora está en Inglaterra. Anteriormente estaba en España, en Málaga, por cierto tiempo, pero ahora se ha trasladado a Inglaterra los últimos años. Ella estaba aspirando a iniciarse por Bhaticharu Maharaj, pero no tuvo la oportunidad de ser iniciada todavía. Así que ahora está continuando su servicio devocional aspirando a tener un gurú. Yo oro para que puedas conectarte apropiadamente, porque es importante y necesario. Hay otra mano. Un devoto español que yo traduciré. Hare Krishna Maharaj, acepte mi humilde reverencia. Usted ha dicho antes lo importante que es estar cerca de los templos o hacer servicio devocional en los templos. Sí. Es una excusa cuando las personas, los devotos, que estamos lejos de los templos, las ciudades donde hay un grupo solo de devotos, y no podemos hacer el servicio devocional que se nos pide. Es una excusa, es decir, que es porque estamos cuidando todavía a la familia que no son devotos, los hijos. Para poder hacer un servicio devocional completo en la Asociación de Krishna. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Sabes? Srila Prabhupada, la instrucción de Srila Prabhupada es que si puedes vivir en el templo, si no puedes vivir en el templo, vive cerca del templo. Y si no puedes vivir cerca del templo, haz tu casa un templo. Sí. Sí, sí. Y eso es. Así que tienes que hacer una casa en el templo y todo lo que haces en el templo lo haces en casa. La ventaja de ir al templo es la compañía de los devotos
pero ahora podemos tener mucha asociación por Zoom y de otras maneras. Pero si el templo está lejos, tienes que hacer tu casa un templo. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Si no estoy equivocado, en los pasatiempos de Krishna, los semidioses también acompañan a Krishna, aunque no son devotos puros. Sí. En cuanto a la pregunta de Kaikeyi, ¿pertenece ella a la categoría de los semidioses? No he escuchado de esto. Es una ciencia muy compleja de quién aparece con el Señor. En Krishna Lila hay algunos ejemplos de semidioses, que un semidios se combinaba con uno de los asociados eternos del Señor. En los pasatiempos. Y cuando el pasatiempo termina, ese asociado eterno continúa con el Señor y el semidioso que se ha unido con ese sirviente eterno vuelve a su planeta de los semidioses. Nuestra meta es perfeccionar nuestra vida y encontrar a Krishna. Tengo otra pregunta, Maharaj. Dice, cuando alguien aparece, el señor Ramachandra o encarnaciones tienen un mensaje. Dice, cuando los sadhus se acercaban al señor Ramachandra, el señor Ram le dijo, yo en esta encarnación solo voy a tener una esposa, que es Sita. Como parte de su momento específico, tenía que dar un estándar en la sociedad, dar un mensaje. El señor Ram también mandó a Sita al bosque, la desterró, le dijo que se fuera al bosque. Los sonidos se interrumpen. ¿Hay alguna otra explicación a esto? ¿Alguna otra explicación a qué? ¿Al señor Ramachandra enviando a Sita lejos?
¿Cuál es la primera explicación? Pienso que su conexión no es mala. ¿Puedes hablar sin la cámara? Maharaj, como sabemos que Sita nunca estuvo separada del señor Ram, siempre está con el señor Ram. Pero para la gente materialista puede parecer que ella fue enviada al bosque ¿cómo nosotros podemos explicar a los no devotos o a aquellos que están aspirando a ser devotos? Vinod Vihari, ¿entiendes la pregunta? Creo que lo que está intentando decir es que cuando el señor Ramachandra envió a Sita al bosque, después de escuchar las críticas del pescador, y que nunca están separados en realidad, ¿cómo se puede explicar esto a los no devotos cuando ellos manifiestan esta duda de que Sita fue expulsada al bosque? ¿Hay alguna otra explicación a esto? El señor Ramachandra estaba actuando como rey ideal y él tenía que ser más allá de ninguna sospecha. Entonces, cuando esa cita, escuchó esta cita entonces Ramachandra la envió al bosque. Hay una conclusión muy interesante aquí para que pacifique tu corazón y para que te sea más fácil a ti responder a preguntas. Hay tanto néctar aquí. En el 9º canto del Srimad Bhagavatam, la discusión de los pasatiempos del señor Ramachandra como un resumen del Ramayana. Así. Pienso que voy a Este es el Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, los pasatiempos del señor Ramachandra, texto 54. El señor Ramachandra tomó un voto de aceptar solo una esposa y no tener conexión con ninguna otra mujer. Era un rey santo y todo en su carácter era bueno, sin ser tocado por cualidades como la ira, aunque acabamos de escuchar de que se enfadó, pero aquí se refiere a la ira material. Tenía buen comportamiento, de un ejemplo bueno para todos, especialmente para los casados, en cuanto al Varnashram, con su ejemplo personal y sus actividades personales. Significado de Srila Prabhupada. Aceptar una sola esposa, esa fue el ejemplo glorioso del señor Ramachandra,
uno no debe aceptar más de una esposa. En aquellos días los reyes se casaban más de una esposa. Incluso el padre del señor Ramachandra aceptó más de una esposa. Pero el señor Ramachandra, como un rey ideal, aceptó solo una esposa, Madre Sita. Cuando Madre Sita fue raptada por Ravana, los Rakshasas, señor Ramachandra, como la suprema personalidad de Dios, podía haberse casado cientos y miles de sitas, pero para enseñarnos qué fiel era su esposa, luchó con Ravana y finalmente lo mató. El Señor castigó a Ravana y rescató a su esposa para instruir de tener solo una esposa. El Señor Ramachandra aceptó solo una esposa y mostró un carácter sublime para dar un ejemplo a los casados. Un casado debe vivir de acuerdo a lo ideal del señor Ramachandra, que enseñó cómo ser una persona perfecta. Texto 55. Madre Sita era muy sumisa, fiel y también muy casta, y siempre entendía la actitud de su esposo, y por su carácter, su amor y servicio, ella completamente atrajo la mente del Señor. Muy importante. Ella completamente atrajo la mente del Señor. Significado. Como el señor Ramachandra es el esposo ideal, Madre Sita es la esposa ideal. Tal combinación hace la vida familiar muy feliz. Cualquier ejemplo que un gran hombre da, la gente común lo sigue. Así los reyes y los líderes y los brahmanas enseñan y dan ejemplo, siguen el ejemplo de esta literatura védica, el mundo sería el cielo. Y ya no habría más condiciones infernales en este mundo. Ahora venimos al punto que decías de Madre Sita, siendo expulsada, desterrada. Este es el canto 9, 11, 22. Señor Ramachandra, estamos llegando al final de los pasatiempos del señor Ramachandra. Señor Ramachandra volvió a su morada, donde los bhakti-yogis llegan. Es el lugar donde todos los habitantes de Ayodhya fueron después de servir al Señor en sus pasatiempos manifestados. Por supuesto, sabemos que Sita Devi es la eterna consorte del señor Ram,
Pero aquí está diciendo como todos los habitantes de Ayodhya fueron con el señor Ramachandra de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. El señor Ramachandra volvió a su morada, donde los Bhakti Yogis llegan, y es el lugar donde todos los habitantes de Ayodhya también fueron después de servir al Señor en sus pasatiempos manifiestos, por ofrecerle reverencias, tocar sus pies de loto, sentarse con él, tumbándose con él o acompañándole. Así. Sita fue realmente ahora una bendición para todos vosotros por escuchar. Texto 23. Mis queridos devotos, escuchad esto. Cualquiera que oralmente recibe, oral, quiero decir a través del oído, cualquier que oralmente recibe las narraciones en cuanto a las características del señor Ramachandra, de sus pasatiempos, por último se va a liberar de la enfermedad de la envidia y se va a liberar del enredo de las acciones fruitivas. Así, esta es la bendición para todos los devotos que han escuchado esta discusión del Señor, de los pasatiempos del señor Ramachandra. Hare Krishna, Hare Krishna, mis queridos devotos liberados, libres de envidia. Así, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Pero dice, ¿su mano era una falta o su desaparición es una falta? Quizás signifique que tenemos que ver las deidades ahora. Ya.
Jai Jagannath. Vamos todavía a la clase. Ahora te llamo en cuanto termine. Sí, sí. Gracias, ya la te llamo. Hemos venido al final del programa. Malati, ¿quieres hablar? Por favor, hacete mis humildes reverencias. Toda la gloria a Prabhupada. Guru Maharaj. Un devoto muy fiel del señor Ram, ¿dónde va? Después de obtener liberación, ¿dónde él va? El señor Ramachandra tiene su planeta en el cielo espiritual, que es Ayodhya. Y un devoto puro del señor Ramachandra, cuando deja este cuerpo, pues se unirá con el señor Rama en su planeta, en el cielo espiritual. Ayodhya en el cielo espiritual. ¿Sí? Y en el Brihad Bhagavatamrita, recomiendo a todos los devotos que lo lean. En el Brihad Bhagavatamrita, el héroe va paso a paso, va subiendo más y más alto, y va al cielo espiritual y va a Ayodhya. Y ahí hay una descripción de la vida allí con el señor Ramachandra en Ayodhya, en el cielo espiritual. Pero entonces la relación eterna que ese devoto tenía es con Krishna. Y aunque estaba muy feliz en éxtasis en Ayodhya con el señor Ram en el cielo espiritual, pero no estaba completamente satisfecho y no estuvo hasta que no llegó a Goloka Vrindavan. Pero el señor Ram tiene su planeta en el cielo espiritual, sus devotos puros van a ir a servir ahí con él, a servirle a él ahí. Dice, todo el mundo tiene una relación eterna con el Señor. Y así ellos van al planeta de la forma del Señor con la que ellos tienen una relación eterna. En el caso de Gopakumar era diferente. Él estaba visitando los diferentes lugares en su camino a Goloka Vrindavan, como para instruirnos a nosotros acerca de la vida, la manera de adoración y las reciprocaciones con diferentes personalidades en diferentes planetas.
Maharaj está diciendo que siempre que hay un problema, siempre nos dirigimos a la cabeza del Estado, como ahora Modi, que es el presidente de India. Si hay algún problema en India, pues vamos a él. Pero ahora en el presente, en este momento, Krishna vino y se fue, Ramachandra vino y se fue. ¿Quién está ahora? ¿Quién es la personalidad responsable ahora al que nos podemos dirigir? ¿Cómo nos aliviamos nosotros? O cómo... Dice, el Yuga Avatar es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahora estamos en Kali Yuga y él es el Yuga Avatar. Y él trajo el Yuga Dharma o canto Harinam Sankirtan. Así que debemos cantar el santo nombre y orar al Señor Chaitanya. Pero él es el representante empoderado de él, es Srila Prabhupada, y podemos orar a Srila Prabhupada también. Yo generalmente la persona primera a la que me acerco es Srila Prabhupada. Ella vive en Gibraltar y se acaba de unir recientemente. Entonces está empezando ahora a asistir a los programas y por eso tiene muchas dudas. ¿Tiene ella el Bhagavad Gita tal como es? Ella debe conseguir un Bhagavad Gita tal como es. Quizá puedes enviarle una copia. Tiene que leerlo y muchas de sus respuestas serán respondidas. Guru Maharaj, gracias por dirigirse a nosotros tan personalmente. Y si algo afecta la cualidad de servicio, entonces debemos poner atención en ello. Pero como en el proceso como los anartas de uno, cómo uno puede darse cuenta si los anartas
no están interfiriendo en la ofrenda. No entiendo la pregunta. Mucho pasado, tienes que poner más las cosas en presente. Guru Maharaj, he escuchado de usted y he sido corregida por usted. A veces mi servicio ha sufrido debido a alguna otra cosa, por ejemplo, yo he dado importancia a alguna otra cosa. Hay otras consideraciones también, como por ejemplo mi propio orgullo, mi propia envidia, cosas que son obvias a usted y no a mí. Como yo sé usted es el médico y sabe, y yo al menos yo intento ofrecer el servicio para su placer y sin ser llevada por mis problemas. Para el placer de usted y del Parampara. No estoy segura de cuál es la pregunta. ¿Estás compartiendo o estás haciendo una pregunta? Quizá viene como compartir, pero mi temor es, yo tengo problemas. Sí, tengo problemas si eso influye en la cualidad de mi servicio, donde estoy haciendo algo para usted. No, estoy preguntándole acerca de la cualidad del servicio. No, creo que eso depende del caso, que no hay una respuesta generalizada, que depende de la situación. Depende del caso. Sí, estamos viniendo al final de las preguntas. Me gustaría leerle una gratitud, si usted me permite. Muchas gracias, Maharaj. Estamos muy agradecidos al Señor Krishna y a su divina gracia Srila Prabhupada de tener hoy una tarde maravillosa con su presencia y escuchando su discurso, muchas instrucciones espirituales y que no podemos pagar con mucho servicio que hagamos en muchas vidas. Así que esperamos poder buscamos sus bendiciones y esperamos tener más su compañía. Podéis podéis decir Haribola Maharaj ahora todos. Hare Krishna Maharaj. Haribol, Haribol. Jai. Haribol, Hare Krishna Maharaj. Thank you very much.
Gracias, muchas gracias. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Sakalpatarubhya cha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai. Jai. Hare Krishna.